Creo que no hace falta que te diga qué hay aquí dentro. Esto es muy fuerte. Así que ya sabes lo que toca. Unboxing. ¡Wow! ¿Qué? ¡Tantas cosas! ¿Cómo de fuerte es esto? ¡Wow! Pues te presento al nuevo integrante en la familia. Vamos a abrirlo. Este de aquí es el nuevo iPad Pro, que combina un diseño elegante súper fino y un brutal rendimiento con el chip M4. Y bueno, como ya es habitual, lo tenemos en dos colores, plata y negro espacial, y están hechos de aluminio 100% reciclado. Yo he elegido el de color plata porque me parece súper elegante y como nunca he tenido un iPad Pro, pues quería tenerlo en este color para probarlo. Lo tenéis en dos tamaños, 13 pulgadas y 11 pulgadas. Yo he elegido el de 11 pulgadas porque estoy muy acostumbrada a este tamaño y para transportarlo me es mucho más cómodo. Realmente se siente súper ligero y es que es el iPad más delgado que han hecho nunca. Eso sí, este modelo de 11 pulgadas tiene un grosor de 53 milímetros, pero es que el de 13 pulgadas es aún más fino, con 51 milímetros. En la caja encontramos la típica información, pero no hay pegatina, que lo sepas, y un cable para cargarlo. Y ahora sí que sí, vamos a encenderlo por primera vez. Este nuevo iPad Pro, tanto el de 11 como el de 13 pulgadas, tiene la pantalla más avanzada, llamada Ultra Retina XDR. Usa una tecnología OLED en tándem, y esto permite controlar de forma muy precisa el color y la luminancia de cada píxel. O así es al menos como lo presentaron. Y ahora que tenemos ya el iPad abierto, vamos con el accesorio estrella para este iPad, el nuevo Magic Keyboard para iPad Pro. Pues este es el nuevo Magic Keyboard. Básicamente es más delgado, ligero y fácil de llevar. Así que vamos a abrirlo. Tiene un trackpad más grande y en cuanto a conectividad podemos cargarlo con el cable que viene en el iPad, ya que tiene entrada USB tipo C. Y por supuesto gracias al imán queda sujeto en el iPad sin problema. Bueno, ya lo tenemos por aquí, ya lo tengo todo montadito, ya he pasado un iPad a otro y así es como queda la fundita con teclado, el Magic Keyboard para este iPad Pro en color blanquito. Todo lo he elegido en color blanco, como veis. Obviamente en este vídeo no os puedo hacer ningún tipo de review porque lo he abierto hace literalmente media hora, así que no lo he podido probar al 100%, eso lo dejamos mejor para otro vídeo, pero lo que sí que creo que puede ser interesante es contaros algunos datos un poquito más técnicos, sobre todo para que este vídeo, si tú te estás planteando comprar este modelo de iPad, pues que te pueda servir este vídeo de algo. Así que voy a ir dividiendo el vídeo, como ya ves en la línea de tiempo, por algunos capítulos para que puedas saltar directamente a aquellos que más te interesen. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la pantalla. En cuanto a la pantalla, ya os digo, esto no va a ser una review porque poco he podido probarlo, pero sí que lo primero que he hecho, nada más ya configurarlo, ha sido ver algún vídeo de YouTube, ver ese negro que nos han prometido, ese contraste de colores y sinceramente me ha sorprendido. Es cierto que yo, para los que no me conozcáis, paso de un modelo de un iPad Air de quinta generación, lo cual es un modelo muy bueno, pero jamás en mi vida he tenido un modelo Pro. Entonces, yo te hablo como usuaria inexperta en este tema de iPad Pro, pero como primeras sensaciones, como primer contacto, la verdad es que ha sido muy bueno. Si os habéis fijado antes en el unboxing, para los más observadores, habréis visto que este modelo concreto, el que acabamos de abrir, tiene una capacidad de 2 TB, pero no tiene el vidrio nanotexturizado. Bueno, y en caso de que lo hubiera elegido, ¿qué es esto del vidrio nanotexturizado? Sobre todo, y esto lo he estado mirando en la web un poquito para contrastar esto, porque yo la verdad es que como no lo he podido probar, no os lo puedo decir, y sobre todo he visto que es para situaciones con poca luz, pues seguir manteniendo esa calidad de imagen. Y Judith, entonces, ¿qué tiene que ver el vidrio este con
la capacidad. ¿Para qué me cuentas que tiene 2 terabytes? Bueno, porque si te fijas a la hora de comprarlo, no te va a dejar seleccionar esta opción de vidrio nanotexturizado a no ser que tu iPad lo elijas de 1 terabyte para arriba. Así que nada, simplemente que lo tengas en cuenta. Vamos a hablar ahora de las cámaras. Lo primero que he hecho, aparte de ver vídeos a YouTube, ha sido hacer un FaceTime con Albert porque necesitaba enseñárselo y también poder ver cómo se veía realmente la cámara frontal. Pero no solamente me quiero centrar en la cámara frontal, que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, ahora tenemos la cámara en medio, es decir, en el borde largo del iPad, no en el corto. Y es algo que yo creo que muchos usuarios de iPad estábamos pidiendo, ya que es mucho más cómodo a la hora de, por ejemplo, hacer videollamadas cuando tenemos la posición en horizontal dada por ejemplo, fundas con teclado como el Magic Keyboard. Para mí es mucho más lógico que esté en el borde largo, así que punto positivo, al menos por esta parte. Bueno, y sobre la cámara trasera comentaros simplemente que tiene 12 megapíxeles y mantenemos este gran angular. Si eres como yo, que a la cámara trasera pues no le sueles dar mucho uso porque no sueles ni grabar ni hacer fotos con tu iPad, incorpora inteligencia artificial para poder sacar un escaneo de muchísima mejor calidad. Así que maravilloso. Y para quienes sí hagáis vídeos con el iPad, que sepáis que sí que graba en ProRes 4K. Vale, vamos a hablar ahora sobre la conectividad. Como has visto en la caja cuando lo hemos abierto venía el cable para cargarlo, que es tipo C a tipo C, pero por si no te has fijado no incluye el cargador como tal, así que tenlo en cuenta para poder adquirir uno en caso de que no tengas. Por lo tanto, la entrada que tenemos en el iPad Pro se mantiene, sigue siendo obviamente un tipo C, pero lo bueno es que este tipo C sí que admite Thunderbolt 3 y USB 4. Puede que te preguntes si esto realmente vale la pena o para qué te lo cuento. Pues verás, si tú trabajas como yo con memoria externa, SSDs, discos duros, incluso estás acostumbrado a trabajar con algún dock para ponerle pues SDs o incluso tenerlo conectado a monitores, quiero que sepas que con este iPad vas a poder seguir haciendo todo esto gracias a esta conectividad. Siguiente tema, y yo creo que el que más llama la atención, accesorios. Si no estás muy al día con los vídeos del canal, subí este vídeo que está saliendo ahora mismo en tarjetita, donde te conté todo aquello que a mí me habría gustado saber antes de comprar mi iPad Air 5. Entonces, aparte de todos estos motivos, también hablamos sobre la compatibilidad de accesorios y los nuevos iPads que acaban de salir, tanto el Air con M2 como el Pro con M4. Pues en ese vídeo te recomendé que antes de adquirir un iPad, o mejor dicho, una vez adquirido tu iPad, a la hora de comprar accesorios, verificaras si ese accesorio que estás tú pensando comprar es compatible con el modelo que has comprado de iPad. Así que aprovechando que tenemos el nuevo iPad Pro aquí conmigo, te voy a contar qué accesorios son compatibles para este modelo de iPad. Porque, spoiler, no todos son compatibles. Y aquí viene un poco el conflicto. Ahora te cuento. Si lo que quieres es una funda básica, una Smart Folio de toda la vida, pues que sepas que las han renovado, son estas de aquí, las vas a encontrar en la propia web de Apple sin problema, y yo he elegido el modelo blanquito porque no me digas que no queda espectacular con este modelo en color plata. Este tipo de fundas para mí son ideales, para mí es la primera opción nada más comprar un iPad, tener una de estas, porque te permite ponerlo en diferentes posiciones y a la hora de consumir contenido o incluso dejarlo en la mesa es muchísimo más cómodo. Si quieres ir un paso más allá y tener una fundita, pero además también convertirlo en teclado, entonces entraría en juego el que hemos abierto antes juntos, que sería el Magic Keyboard para iPad Pro. Este Magic Keyboard, como te he explicado antes, es la nueva versión del Magic Keyboard de siempre. Por supuesto, lo han renovado ofreciendo nuevas características en el teclado, como por ejemplo en la barra superior que encontramos pues los típicos botones del teclado del MacBook para poder tener acceso, pues por ejemplo, al brillo, a, yo qué sé, pues el modo de concentración no molestar o subir o bajar el volumen, pero es que además también tenemos atajos y esto es algo muy chulo que ya hablaremos en otros vídeos. Si estás interesado en adquirir un teclado con funda oficial de Apple, que sepas que si tu opción es el iPad Pro M4, este de aquí, ya sea en 13 o en 11 pulgadas como este, tu opción de teclado debería ser este de aquí, el Magic Keyboard para iPad Pro. El otro no es compatible, este es el único compatible a día de hoy. Y por lo tanto nos queda el último accesorio para mí imprescindible, que sería un Apple Pencil. Pero si estás viendo este vídeo y finalmente quieres adquirir el nuevo iPad Pro, vas a tener que comprar el Apple Pencil Pro. Si no quieres el Apple Pencil Pro porque se te va de presupuesto y dices, mira, si dices que no necesito las funcionalidades estas tan chulas que trae el nuevo modelo, pues mira,
amiga, no pasa nada, puedes ir a por el modelo un poquito más sencillito, que es el que se llama USB-C. Ese es un modelo mucho más sencillo, pero compatible con cualquier iPad. Así que esa es la mejor opción en cuanto a compatibilidad. Si quieres saber un poquito más sobre este Apple Pencil, suscríbete al canal porque la semana que viene probablemente te suba un vídeo hablando solo de este accesorio. Y vamos a comprobar si vale la pena o no. Y dicho todo esto, ahora sí, para finalizar el vídeo, primeras impresiones, mi opinión 100% personal, qué opino, qué me ha parecido, pues sinceramente no sé si es porque yo paso de un modelo Air súper bueno a un modelo Pro que jamás había tenido, pero lo veo todo súper nítido, lo veo todo como muy colorido, un contraste, y os juro que ya sé qué es lo que pone en la web de Apple, lo sé, o lo que dijeron en la keynote, pero es que es la primera sensación que he tenido. Cuando lo he abierto he visto un color negro muy potente. Es lo primero que le he dicho a Albert. Albert, lo veo todo muy negro, o sea, en el buen sentido de la palabra. Lo veo todo increíblemente bien contrastado, los colores se ven increíbles. Ya os digo que tampoco me ha dado tiempo a probar muchas más cosas. He hecho lo básico, lo que habría hecho con mi iPad de siempre. Entonces tampoco he notado muchísima diferencia, pero lo que sí es que casi no pesa. También te digo, pesa más o menos igual que mi iPad Air, no es una diferencia abismal. Al haber cogido el tamaño de 11 pulgadas también pues lo noto muy parecido, pero sí que los acabados, el color, los gráficos, lo veo todo, como digo, es que soy una pesada, muy nítido, muy contrastado y muy vivo, y eso me gusta mucho. Además también se nota todo muchísimo más fluido comparado con el mío que tengo. Y no sé, estoy muy contenta, ya os digo, no tengo que probar, lo tenemos que poner a prueba, tengo que hacer vida con él. Y cuando haya pasado todo esto, que lo iréis viendo en el canal con algunos vlogs, bueno, pues ya iréis viendo el día a día como siempre, pues ya me sentaré aquí y os diré, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Ya lo veremos. De momento os puedo confirmar que todo lo que os he contado en este vídeo para el modelo de 11 pulgadas también es aplicable al modelo de 13 pulgadas, por si era tu opción. El tema de la edición de vídeo, que me lo habéis preguntado algunos, ya sabéis que yo no suelo utilizar el iPad para editar, pero tengo ganas de probarlo porque ya tenemos disponible la aplicación de DaVinci Resolve, que no sé si vosotros la utilizáis para editar, no es mi caso, la estudié en la uni, así que podría volver a ella, porque tiene muy buena pinta en cuanto a la corrección de color, ya que, como digo, los colores se ven increíblemente bien en este iPad. Y luego, por otra parte, tenemos nuevas funcionalidades en Final Cut para iPad. Sobre todo vemos mucha cosita de inteligencia artificial, como eliminar el fondo en un clic, o sea, me parece brutal. Ya sabéis que Final Cut para iPad es bajo una suscripción, así que a lo mejor me animo a volver a probarlo. Dicho esto, chicos, nada más. Estoy emocionada de poder traer este contenido al canal. En mi vida habría pensado hacer un unboxing de todo esto. En mi vida habría pensado tener un iPad tan precioso en mis manos y que estéis conmigo para poder sacarle el máximo provecho, que me acompañéis en esta aventura. Y espero de verdad que os haya gustado este concepto de vídeo. Nada, un besito muy fuerte, os dejo por aquí este vídeo por si no lo has visto y te apetece seguir viendo más vídeos del canal, y no olvides ver ese vídeo de la comparativa de iPads actuales antes de comprar ninguno. Un besito muy fuerte y nos vemos en los siguientes.